una banda, un solo álbum, 2 años de existencia, y la música nunca volvió a ser la misma. Cuando piensas en bandas revolucionarias, probablemente imaginas décadas de carreras, giras mundiales interminables y decenas de discos. Los Beatles necesitaron 7 años para cambiar el rock. Los Rolling Stones llevan más de 60 años en activo, pero Sex Pistols hizo algo que nadie más logró. En apenas 2 años y medio, destruyeron todo lo que la industria musical había construido. Insultaron a la reina de Inglaterra en su propio jubileo, consiguieron que los echaran de 3 compañías discográficas y grabaron uno de los álbumes más influyentes de la historia. Esta es la historia real de cómo 4 inadaptados de Londres encendieron una revolución que todavía resuena 50 años después. Verano de 1975, Londres. Para entender a los Sex Pistols, primero tienes que entender la Inglaterra en la que nacieron. Los sueños del verano del amor ya se habían evaporado. El desempleo crecía mes tras mes. Los jóvenes de clase trabajadora no tenían futuro, literalmente. Las huelgas paralizaban al país. La crisis de petróleo de 1973 había dejado a Gran Bretaña de rodillas. Mientras la vieja guardia del rock se paseaba en limusinas tocando solos de guitarra de 15 minutos, una generación entera de morros se pudrían en las esquinas sin trabajo, sin dinero y sin esperanza. En Kings Road, en el barrio de Chelsea, había una tienda de ropa llamada Sex. No vendía lo que esperarías encontrar en una boutique normal. Chamarras de cuero con tachuelas, pantalones rasgados, camisetas provocadoras y ropa bondage. Los dueños eran Malcolm McLaren y su pareja Vivienne Westwood. McLaren era un tipo peculiar. Había pasado tiempo en Nueva York como manager de los New York Dolls y había quedado obsesionado con la idea de crear una banda perfecta. No le interesaba la música tanto como el caos que podría provocar, y en su tienda ya tenían 3 piezas de rompecabezas. Steve Jones había crecido en Shepherd Bush, uno de los barrios más duros del oeste de Londres. Infancia complicada, familias rotas, las calles como único hogar real. Jones no compró su primera guitarra, la robó. De hecho, robaba todo: equipos de sonido, amplificadores, cables. Según las leyendas urbanas, incluso habían robado micrófonos del backstage de conciertos de David Bowie y Roxy Music. Pero Jones tenía algo especial: sabía tocar. Su estilo no era técnico ni refinado, era puro, crudo y directo. Como un madrazo en la cara. Jones no tocaba para impresionar, tocaba para sobrevivir. En 1972, siendo apenas un adolescente, Steve había formado una banda con su amigo Paul Cook. La llamaron The Strand. Tocaban covers de The Who y Small Faces en cualquier lugar que los dejaran enchufar los amplificadores, que probablemente también se habían robado. Pero les faltaba dirección, les faltaba propósito. Les faltaba alguien que supiera qué hacer con toda esa energía mal canalizada. Ahí entró Malcolm McLaren. Si Steve Jones era el ataque, Paul Cook era la estructura. Cook y Jones eran amigos de la escuela. Mientras Jones era el tipo que buscaba problemas, Cook era el tipo que mantenía el ritmo, literal y metafóricamente. En la batería era preciso, constante, poderoso. Tocaba lo que la canción necesitaba. Cook venía del mismo ambiente que Jones. Clase trabajadora, pocas opciones, muchas ganas de salir de ahí de la forma que fuera. La música era su escape. Los dos formaban una dupla sólida. Lo que les faltaba en formación musical lo compensaban con pura actitud. Ensayaban en cualquier lugar que pudieran usar, desde sótanos hasta almacenes abandonados. Las condiciones no importaban, lo que importaba era hacer ruido. Y vaya que lo harían. Agosto de 1975. McLaren necesitaba un bajista para completar su visión. Glenn Matlock trabajaba los sábados en la tienda Sex. Era el único de los miembros originales que realmente sabía de música. Matlock podía leer partituras, entendía las estructuras, la melodía y la armonía. Era fan de The Beatles, especialmente de Paul McCartney, y eso se notaba en su forma de tocar. Su estilo era melódico, pensado, elaborado. En teoría, no pegaba con la estética cruda que McLaren buscaba, pero Malcolm tenía algo invaluable: podía convertir el ruido en canciones. Jones y Cook tocaban con energía pura. Matlock les daba forma a esa energía. Componía líneas de bajo que sostenían las composiciones, que les daban estructura sin perder fuerza. Pero su amor por la música más comercial y su personalidad más reservada eventualmente chocaría con lo que vendría después. Matlock era demasiado músico para lo que McLaren quería crear. Por ahora, la banda tenía su base rítmica sólida. Solo faltaba la voz. ¿Y qué voz? Agosto de 1975. Finsbury Park, norte de Londres. John Lydon caminaba por Kings Road
con su amigo Simon Ritchie, quien después sería conocido como Sid Vicious. Lydon tenía el pelo teñido de verde. Llevaba una camiseta de Pink Floyd a la que le había escrito encima "Yo odio". Malcolm McLaren lo vio y supo inmediatamente que lo necesitaba. Lo invitó a una audición improvisada en el pub llamado Roebuck. Lydon apareció completamente borracho. No paraba de hablar, de provocar, de molestar. Steve Jones lo odiaba. Paul Cook pensaba que era un lunático. Glenn Matlock lo encontraba irritante. Perfecto. McLaren le pidió que cantara algo. No había escenario, no había micrófono profesional. Lydon agarró el micrófono de la rocola y, acompañado por una canción de Alice Cooper que sonaba en el fondo, empezó a retorcerse, a gesticular, a escupir las palabras como si le quemaran la boca. Su voz era única. No era bonita, no era técnica. Era una mezcla entre un gruñido y un grito, entre ira pura y sarcasmo. Sonaba como si estuviera furioso con el mundo, y lo estaba. Jones miró a McLaren y dijo: "Este tipo está podrido". Y así nació Johnny Rotten. El nombre original de la banda iba a ser Cutie and his Sex Pistols, pero con Lydon al frente se quedó simplemente como Sex Pistols. Empezaron a ensayar canciones originales: No Feelings, 17, Submission. El sonido era crudo, desafinado a propósito, lleno de rabia. Rotten escribía letras que escupían veneno contra todo: el gobierno, la monarquía, la industria musical, la sociedad. No había filtros, no había diplomacia. Y la banda empezó a tocar en vivo. 6 de noviembre de 1975, el primer concierto que realmente importó. St. Martin's School of Art en Londres. Sex Pistols era el acto de apertura de una banda llamada Bazooka Joe, que tenía como cantante al futuro Adam Ant. El lugar estaba medio vacío, casi nadie sabía quiénes eran. Pero lo que pasó ese día se convirtió en leyenda. Rotten subió al escenario y de inmediato empezó a insultar al público. La banda tocaba fuerte, rápido, sucio. El equipo fallaba, las notas salían mal, a nadie le importó. La energía era visceral. Los echaron antes de terminar el set. Pero algo había comenzado. Los pocos que estaban ahí empezaron a correr la voz: "Tienes que ver a esta banda, son una locura". A principios de 1976, los Sex Pistols tocaban regularmente en lugares pequeños, construyendo una base de fans dedicados. Incluía personajes que después formarían sus propias bandas, como Susie Suggs y Steve Severin de Susie and the Banshees, Billy Idol y miembros de The Clash. Lo llamaron el contingente Bromley. El 12 de febrero de 1976 tocaron en el Marquee Club. Rotten se bajó del escenario a la mitad del concierto, tiró sillas, destruyó parte del equipo de la banda principal. El lugar era un desastre. Pero también era arte. La primera reseña apareció en el New Music Express. Steve Jones dijo que la música estaba en segundo plano. Lo suyo era el caos, y era verdad, pero algo mucho más importante estaba por suceder. Un encuentro que cambiaría no solo a Sex Pistols, sino a toda una generación de músicos británicos. 3 de abril de 1976, el Nashville Rooms en West Kensington. La banda principal esa noche eran los One and Oners, una respetable banda de pop rock. Su líder era un tipo que se hacía llamar Woody Mellor y que después cambió su nombre a Joe Strummer. Strummer acababa de componer su mejor canción hasta el momento, Keys to Your Heart, y pensaba que finalmente iba a salir del circuito de los pops. Tenía ambiciones, tenía talento, tenía una banda sólida. Los Sex Pistols le abrían esa noche a los One and Oners. Casi nadie había ido a verlos. El lugar tenía a lo mucho 30 personas. Glenn Matlock, bajista de los Sex Pistols, había visto tocar a los One Oners la noche anterior. En el backstage se encontró con Strummer tratando de afinar su guitarra. Le dijo: los Sex Pistols, vamos a ver qué tal mañana en la noche. Y llegó el momento. Los Sex Pistols subieron al escenario. Rotten llevaba un saco dorado estilo Elvis que se había conseguido en algún mercado de segunda mano. Detrás de él caminaba su amigo Sid Vicious, que todavía no estaba en la banda, pero ya era parte del séquito. Joe Strummer, curioso por ver qué iba a ser la banda telonera, se acercó a Sid y le tocó el hombro, y le dijo: "Qué buen saco llevas". Sid se dio la vuelta, completamente amigable, sin actitudes impostadas, y le dijo: "¿Verdad? Te voy a decir dónde lo conseguí. Hay un puesto en Camden". Parecía una conversación normal, pero lo que pasó después no lo fue. Sex Pistols comenzó a tocar, y Joe Strummer vio el futuro. Años después, recordaría ese momento con total claridad. Salieron los Pistols y lo dejaron helado. Estaban adelantados millones de años luz. Se dio cuenta de inmediato que no iban a ningún lado. La actitud era completamente diferente a todo lo que Strummer conocía. Los One Oners, como todas las bandas del pop rock, subían al escenario con una mentalidad de: "Hola briagos, vamos a tocar estas rolas y ojalá les gusten". Los Sex Pistols llegaron con otra actitud completamente diferente. Aquí están nuestras canciones y no nos importa si las odian. De
hecho, las vamos a tocar aunque las detesten. No pedían permiso, no buscaban aprobación, simplemente eran ellos mismos. Stromer se quedó parado entre el público casi vacío, viendo cómo Johnny Rotten escupía las letras como si cada palabra le quemara la garganta. Cómo Steve Jones atacaba la guitarra con una ferocidad primitiva. La banda entera emanaba una energía que hacía que todo lo demás pareciera obsoleto. El resto de los One Oh Oneers odiaron a los Sex Pistols. Pensaban que tocaban mal, que era un circo, que no había futuro. Pero Joe Strummer sabía la verdad. El rock pop había terminado. Esa noche, en ese escenario, había nacido algo nuevo. Y él tenía que ser parte de eso. Semanas después, Bernie Rhodes y Mick Jones se acercaron a Stromer después de otro concierto. Le dijeron directamente: eres bueno, pero tu banda es una porquería. Le dieron 48 horas para decidir si se unía a ellos o no. Stromer dejó los One Oh Oneers y se convirtió en el líder de The Clash. El 4 de julio de 1976, apenas 3 meses después de ver a Sex Pistols en el Nashville, The Clash hizo su debut en Sheffield. Los teloneros eran los Sex Pistols. Todo había cambiado. Y todo gracias a ese concierto en abril, donde los Sex Pistols destruyeron las esperanzas de una banda del pop rock y encendieron el fuego en el corazón del futuro líder de The Clash. Aquí te dejo el video de los inicios de The Clash para que le eches un ojo al final de este video. Pero ahora viene el concierto que lo cambió todo. No solo para unos pocos músicos, sino para toda una ciudad. 4 de junio de 1976, Leicester Free, Trey Hall, Manchester. Solo había 42 personas en el público, pero entre esas personas estaba Pete Shelley y Howard Devoto, que después formarían a los Buzzcocks. Bernard Sumner, Ian Curtis y Peter Hook, futuros miembros de Joy Division. Mark Smith, que formaría The Fall. Morrissey, futuro líder de los Smiths. Y Anthony Wilson, que fundaría Factory Records. Ese concierto de Sex Pistols duró menos de una hora. Tocaron mal, el sonido era terrible, Rotten estaba más sarcástico que nunca. Y cambió la vida de todos los presentes. Cada uno de esos músicos salió de ahí pensando lo mismo. Si ellos pueden hacerlo, yo también. No necesitaban ser virtuosos, no necesitaban años de clases, solo necesitaban algo que decir y las agallas para decirlo. El punk acababa de nacer oficialmente en Inglaterra. Para octubre de 1976, los Sex Pistols habían firmado con EMI por 40,000 libras. Era su gran oportunidad. Lanzaron su primer sencillo, Anarchy in the UK. La canción llegó al puesto 38 de las listas británicas. Nada mal para una banda que recién empezaba. Pero lo mejor estaba por venir. O lo peor, dependiendo de a quién le preguntes. 1 de diciembre de 1976, Thames Television, programa Today. Bill Grundy, el presentador, estaba ligeramente borracho. Los Sex Pistols también. Lo que comenzó como una entrevista normal, rápidamente se convirtió en televisión incendiaria. Grundy provocó a la banda. Les preguntó sobre el dinero que ganaron con EMI. Insinuó cosas sobre Susie Suggs, que también estaba en el estudio. Steve Jones empezó a responder con groserías. Di algo escandaloso, lo retó Grundy. Jones se le fue a la yugular en televisión nacional en el horario estelar. El país entero quedó en shock. Al día siguiente los titulares eran apocalípticos: la suciedad y la furia. El rock ha tocado fondo. ¿Esto es lo que queremos para nuestros hijos? Los diputados pidieron acción legal. Las madres furiosas escribieron cartas. El pánico moral era total. Los Sex Pistols se habían convertido en el enemigo público número 1 en Gran Bretaña. EMI no pudo soportar la presión. En enero de 1977, apenas 2 meses después del incidente, cancelaron el contrato. Le pagaron 40,000 libras a la banda para que se fueran. Los Sex Pistols se quedaron sin disquera, pero con dinero en efectivo. McLaren sonreía. Todo estaba saliendo según el plan. Febrero de 1977. Las tensiones de la banda habían llegado al límite. Glenn Matlock, el músico real, el que sabía de teoría musical, el que componía melodías bonitas, ya no encajaba. Su amor por los Beatles chocaba con la estética del grupo. Rotten lo molestaba constantemente. Los demás pensaban que era demasiado blando. La historia oficial fue que Matlock fue expulsado porque le gustaba a Paul McCartney. La realidad es más compleja. Había problemas creativos, personales, de visión, pero la narrativa simple funcionaba mejor para la prensa. Fue expulsado por no ser lo suficientemente punk. Su reemplazo fue Simon John Ritchie, el amigo de Rotten. Sid Vicious no sabía ni madres del bajo. En muchas presentaciones, su instrumento ni siquiera estaba conectado, pero eso no importaba. Vicious era la personificación perfecta del punk. Autodestructivo, caótico, peligroso. Alto, delgado, con una presencia escénica magnética. Se cortaba en el escenario, se tiraba al público, peleaba con quien fuera. Era el punk llevado al extremo. McLaren lo adoraba. Era justo la imagen que necesitaba.
Pero Vicious traía consigo sus propios demonios y una novia llamada Nancy Spungen que lo arrastraría a las profundidades. Pero la pesadilla con las disqueras no había terminado. El 10 de marzo de 1977, Malcolm McLaren organizó una conferencia de prensa con todo el espectáculo que lo caracterizaba. Sex Pistols firmaría con A&M Records, justo afuera del Palacio de Buckingham. La firma real del contrato había sido el día anterior, pero McLaren no podía despreciar la oportunidad de provocar. La banda recibió 75,000 libras por el contrato. A&M ya había prensado 25,000 copias del sencillo God Save the Queen, con No Feelings en el lado B. Todo parecía listo para el lanzamiento. Entonces vino la fiesta. Completamente borrachos, los Sex Pistols llegaron a las oficinas de A&M en Londres. Sid Vicious destrozó un baño, rompió el inodoro y se cortó el pie. Johnny Rotten insultó a cada ejecutivo que se cruzó en su camino. Steve Jones decidió que el baño de mujeres era el lugar ideal para divertirse con una fan. Los empleados de A&M estaban horrorizados. Los artistas del sello amenazaron con irse. Los distribuidores exigían explicaciones. 6 días después, el 16 de marzo de 1977, A&M rompió el contrato. Fue el acuerdo discográfico más corto de la historia del rock. Las 25,000 copias de God Save the Queen fueron destruidas casi en su totalidad por orden de la disquera. Solo sobrevivieron unas 10 copias de todo eso. Los Sex Pistols habían conseguido que los echaran de 2 disqueras en tan solo 3 meses. En marzo del 77, Virgin Records firmó a los Sex Pistols. El plan era audaz y calculado. En junio, la reina Isabel II celebraría su jubileo de plata, por 25 años en el trono. Todo el país se preparaba para celebrar a la monarquía, con desfiles, fiestas y banderitas británicas por todos lados. Los Sex Pistols tenían otros planes. God Save the Queen salió en mayo de 1977. La letra era devastadora. Hablaba de regímenes fascistas y bombas potenciales. La BBC se negó a tocarla. Las tiendas se negaron a venderla. Radio One la prohibió completamente. Llegó al número 2 de las listas oficiales, pero muchos afirman que realmente fue el número 1 y que manipularon los resultados para evitar que una canción antimonárquica coronara las listas durante el jubileo. Para promocionarla, Richard Branson, dueño de Virgin Records, alquiló un barco y organizó un concierto flotante en el río Támesis el 7 de junio del 77. La policía los detuvo antes de terminar. Arrestaron a todos, incluyendo a McLaren y a los miembros de la producción. El país estaba dividido. Para unos eran héroes que decían la verdad, para otros escoria que merecía ser erradicada. Una noche, Paul Cook fue atacado con navajas afuera de un pub. Steve Jones fue golpeado con una barra de hierro. El odio hacia la banda era real, físico y peligroso. Pero la canción ya era un himno y nadie podía detenerlo. Entre la controversia del jubileo y las giras canceladas, la banda grababa su primer y único álbum de estudio oficial, Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols. El título ya era provocador. Bollocks significa testículos en el argot británico, pero también se utiliza como expresión de incredulidad. Las tiendas no querían venderlo por el título obsceno. Virgin tuvo que contratar abogados para defenderlo en la corte. Ganaron el caso argumentando que Bollocks era una palabra del inglés antiguo y tenía uso histórico legítimo. El álbum salió el 28 de octubre de 1977. 12 canciones, 38 minutos de pura adrenalina. Holidays in the Sun abría con sirenas de policía y una energía frenética. Anarchy in the UK y God Save the Queen ya eran himnos conocidos. Pretty Bacon era el sencillo más comercial, pero aún así crudo y directo. En la canción Emmy se burlaban de su antigua discográfica y cerraba con Problems, como si no tuvieran suficientes. El sonido era crudo, pero curiosamente bien producido. Chris Thomas, que había trabajado con los Beatles, logró capturar la energía en vivo mientras mantenía la claridad. Jones grabó todas las guitarras, creando un muro de distorsión potente. Rotten cantaba como si cada palabra le doliera físicamente. No había solos largos, no había pretensiones artísticas, solo canciones directas de 2 a 3 minutos que decían exactamente lo que querían decir, sin adornos. Llegó al número 1 en las listas británicas. Disco de oro inmediato. Las críticas fueron extremas en ambos sentidos. Algunos lo llamaron basura, otros lo proclamaron como obra maestra. Hoy, décadas después, aparece constantemente en las listas de mejores álbumes de todos los tiempos. La revista Rolling Stone lo puso en el segundo lugar de sus mejores álbumes de los últimos 20 años, en 1987. Es considerado uno de los discos más influyentes del rock. Kurt Cobain dijo que sin ese álbum no existiría Nirvana. Pete Townshend de The Who lo llamó el disco definitivo del siglo XX. Pero dentro de la banda todo se estaba desmoronando. En enero del 78, los Sex Pistols habían conquistado Inglaterra
o al menos la habían escandalizado. Ahora era el momento de Estados Unidos. El problema es que Estados Unidos no los estaba esperando con los brazos abiertos. Malcolm McLaren decidió reservar fechas en los lugares más inesperados. Nada de Nueva York o Los Ángeles. Empezarían por el sur conservador, el cinturón de la Biblia, en Atlanta, Memphis, San Antonio. Ciudades conservadoras, público redneck. Lugares donde un grupo de punks desmadrosos británicos no serían bien recibidos. El tour fue un desastre desde el principio. Sid Vicious estaba completamente perdido en las sustancias. Nancy Spungen había viajado con él y alimentaba su adicción. Había días en los que Sid ni siquiera sabía dónde estaba. En varios conciertos tocó tan mal que tuvieron que bajar el volumen de su bajo hasta hacerlo inaudible. En un show en San Antonio, un redneck le gritó maricones desde el público. Rotten le respondió, el ranchero se subió al escenario y empezó una pelea. El show terminó en caos total. Johnny Rotten estaba agotado, harto de McLaren, harto de Sid, harto de la farsa en la que se había convertido todo. Cada noche subía al escenario sin saber si la banda podría terminar el set. El 14 de enero de 1978, después de un concierto en el Winterland Ballroom de San Francisco, Rotten cerró con una frase. ¿Alguna vez sintieron que los estaban estafando? Buenas noches. Dejó el escenario, dejó el hotel y dejó a la banda. Los Sex Pistols habían terminado. 2 años y medio de existencia, un álbum. Pero la historia no terminaba ahí. Después de la separación, Sid Vicious y Nancy Spungen se mudaron al Hotel Chelsea en Nueva York. Su relación era tóxica, violenta, alimentada por las sustancias. El 12 de octubre del 78, Nancy fue encontrada desvivida en el baño del hotel. Sid fue arrestado y acusado de esa desvivisión. Él afirmaba no recordar nada de esa noche. Salió bajo fianza. Su madre, también adicta, intentó ayudarlo a rehabilitarse, pero no funcionó. El 2 de febrero de 1979, Sid Vicious dejó este plano de la existencia por una sobredosis de sustancias. Tenía 21 años. La sustancia que le causó la sobredosis se la había conseguido su propia madre. El fin de Sid fomentó la leyenda de los Sex Pistols como símbolos de la autodestrucción punk, pero también fue una tragedia real de adicción, dolor y vidas desperdiciadas. Los Sex Pistols existieron apenas 2 años y medio. Uno de los miembros terminó trágicamente. Antes de los Sex Pistols, el rock se había vuelto corporativo, técnico e inaccesible. Bandas como Genesis, Yes y Led Zeppelin eran virtuosos que tocaban conciertos de más de 3 horas con solos interminables. El mensaje era claro. Esto es para músicos profesionales, no para ti. Los Sex Pistols destruyeron esa narrativa. Dijeron, no necesitas saber tocar perfectamente. No necesitas años de estudio. Si tienes algo que decir, agarra un instrumento y dilo. Inspiraron directamente a cientos de bandas. The Clash, The Damned, Buzzcocks, Joy Division y Siouxsie and the Banshees. Toda la primera ola del punk británico nació ahí. En Estados Unidos inspiraron a bandas como Black Flag y Dead Kennedys. El hardcore punk estadounidense no existiría sin ellos. Y décadas después, bandas como Nirvana, Green Day y Rancid, todos reconocen la deuda con los Sex Pistols. Johnny Rotten formó Public Image y exploró sonidos experimentales post-punk. Steve Jones se convirtió en un guitarrista de sesión respetado y tenía un programa de radio en Los Ángeles. Paul Cook siguió tocando en varias bandas. Glenn Matlock continuó su carrera musical. La banda se reunió en 1996 para una gira de la ganancia mugrosa. Admitieron abiertamente que lo hacían por el dinero. Era honesto, era punk. En el 2006 fueron nominados al Salón de la Fama del Rock and Roll. Rechazaron la invitación con una carta insultante que decía: somos los Sex Pistols y no vamos a su museo de dinosaurios del rock por ningún motivo. Perfecto hasta el final. Los Sex Pistols demostraron que no necesitas décadas de carrera para cambiar el mundo. A veces, 2 años de honestidad brutal y música sin pretensiones son suficientes. Escupieron en la cara del establishment, insultaron a la reina, consiguieron que los echaran de 3 disqueras y grabaron un álbum que casi 50 años después sigue sonando relevante, furioso y necesario. Porque al final, los Sex Pistols no era solo música, era una declaración. Los jóvenes pueden hacer lo que quieran, sin permiso, sin disculpas. Y ese mensaje nunca pasó de moda. ¿Qué otra banda conoces que haya cambiado tanto en tan poco tiempo? Si te gustó este video, dale like y suscríbete para más historias de bandas que cambiaron la música.